Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por seguirnos, por acompañarnos una vez más en estas transmisiones de estas webinars. Gracias, UMSA, por el espacio. Soy Alfredo Antunes, coordinador del área de formación continua, y hoy estamos en el tercer encuentro de la webinar Comunicación y gestión eficiente de conflictos, retos profesionales ante un mundo complejo. En este tercer encuentro vamos a hablar de el tercero y su rol, modelos de intervención en los diferentes escenarios. Le doy la bienvenida a Juan María Luce y a Andrea Viciconde. Buenas noches. Hola, ¿Cómo ¿qué tal? están? ¿Cómo están? Alfredo, hola Andrea. Hola Juan, y hola a todos los que están del otro lado, ya sea en forma directa, sincrónica, como posteriormente. Bienvenidos y gracias. Bueno, le doy la bienvenida y le propongo a los espectadores que nos dejen en comentarios preguntas, dudas, y nosotros vamos a tratar de leerlas y compartirlas, tratar de responderlas y compartirlas con los demás. Hoy estoy un poco trabado. Bueno, damos inicio entonces a la webinar de hoy. ¿Cómo no? Bueno, primero agradecerte, Alfredo, y en nombre tuyo agradecer a la UMSA, Universidad Social Argentina, quien ha confiado en nosotros para que tengamos a cargo este ciclo de charlas, que para nosotros es una especial alegría, sobre todo porque de muy poquito, que empieza el próximo cuatrimestre, empezamos en la Facultad de Derecho, en el grado de la UMSA, con nuestra materia de resolución de conflictos, de la que seré titular, y Andrea Viciconde, una de las profesoras adjuntas. Así que para mí es un placer este ciclo. Decir un poquito que este ciclo en realidad lo propusimos nosotros, que nos dieron gran libertad para charlar tema que quisiéramos relacionado con la gestión de conflictos, y tuvimos un primer encuentro en el cual planteamos a la negociación y la mediación como arte, para quienes recuerden que estuvieron presentes ahí, donde nos preguntamos y debatimos un poco acerca de si la mediación es arte, técnica, método. Luego Andrea tuvo a su cargo la segunda charla, donde habló mucho de comunicación y de lo importante que es la comunicación para obtener poder, ¿no? Y ahora, André, nos aclararás un poquito eso. Y ahora sería como el corolario, que es ya sea la intervención de un tercero, ¿no? Intervención de terceros, el rol del tercero y los distintos modelos de intervención en los diferentes escenarios que podemos encontrar. Entonces, un primer punto sería, primero, clarificar la dinámica que vamos a utilizar, que es una conversación con mi colega y amiga Andrea Viciconde, y proponemos a quienes están participando, escuchándonos o siguiéndonos por la red, que hagan preguntas, comentarios, lo que quieran, porque la idea es reservarnos unos minutos al final de la conversación para poder intercambiar con ellos, hacer entonces una dinámica interactiva. La primera pregunta, Andrea, que nos hacíamos era el tema de por qué el título, ¿no? Que elegimos esta última charla del ciclo, ¿no? Y en ese sentido, sí. No, sí, así es, estoy haciendo lo que estás diciendo y que me parece súper rico el título. Hoy cuando conversábamos decíamos, es un título que da para mucho y tenemos una hora en principio para desarrollar este tema, pero que solamente vamos a poder tomar tal ciertas son las que nosotros muchas veces conversamos en forma privada, ¿no? Y entonces es un poco la idea hacer una dinámica de compartir y de tratar de
continuar en esto de pensar, como vos siempre decís, ¿no? Hacernos preguntas y tratar de entender desde qué lugar nosotros nos situamos en forma personal. Esto también puede ser un ejercicio para cada uno de los que están escuchando, sean colegas o no, y quizás los que no conocen del tema de la intervención de los terceros tendrán alguna información nueva, y además es ponernos a pensar y repensar nuestra práctica, ¿no? Fíjate que hablando, entonces ya metiéndonos de lleno en el tema, cuando hablamos del título de la charla decimos distintos modelos de intervención en los distintos escenarios, es decir, posibles modelos de intervención. Ya aparecen 3 palabras, por lo menos, sobre las cuales podríamos detenernos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de intervención? ¿De qué hablamos cuando hablamos de terceros? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de escenarios? Lo primero que se me ocurre para que pensemos es, siguiendo un poco en línea con lo que vinimos hablando en las otras charlas, la intervención es consciente. Es decir, cuando intervenimos estamos generando una modificación en un contexto determinado, por ejemplo, en una dinámica de una conversación, de comunicación entre 2 personas o más personas. Cuando entra un tercero, es decir, alguien ajeno entra y está interviniendo, consciente o inconscientemente. Y toda intervención genera siempre una modificación. Fíjate vos, por ejemplo, las intervenciones en arte. Hoy está de moda hablar de una intervención en un espacio determinado. Una intervención es una acción o una serie de acciones destinadas a modificar una situación dada. Es decir, hay algo que estaba antes que cambia su configuración a partir de esa intervención, ¿no? Esto me parece interesante para pensarlo porque el tercero es alguien que está influyendo en una negociación entre 2 partes. Vimos que la negociación es un proceso de comunicación, y cuando esa negociación se realiza ante un tercero, ya cambia. La sola existencia del tercero es una intervención de por sí, aunque no haya una herramienta concreta que está utilizando el tercero. No sé si vi por ese lado, Andrea, es decir, el solo hecho de que haya alguien que está observando o que está escuchando, aunque no haga nada, es una intervención, en el sentido de ser una modificación. ¿Sí? Totalmente de acuerdo. Sí. Pensándolo también, ¿no? Cuando hablamos de los sistemas, cuando nosotros hablamos de sistemas y que hablamos que cualquier cuestión cualquier modificación que se produzca, en un sistema, hace un efecto en el resto de los miembros o de los componentes de ese sistema. Entonces, probablemente cuando nosotros llegamos a un conflicto, aunque no lo sepamos, estamos haciendo algo, como decís vos, aún con la sola presencia ya estamos influyendo en ese sistema de ese conflicto, en esto que se había formado entre esas partes, sean las que fueran. Nosotros estamos hablando mucho de mediación porque trabajamos como mediadores o conciliadores de consumo, que también es otra de nuestras actividades laborales, digamos, más concretas, pero queremos hoy pensar cualquier intervención de un tercero, aún los de buenos oficios, aún una intervención desde, no sé, estas personas de buena voluntad que quieren intervenir, el hecho solo de estar, de acercarse, ya provocan una modificación en esa dinámica, ¿no? No sé si... Claro. Sí, fíjate entonces, Andrés, que cuando hablamos de tercero, acá podríamos tomar algunos autores, por ejemplo, William Ury, cuando habla de
del tercer lado, ¿no? Pero hay distintos tipos de terceros. No solamente los terceros profesionales que estamos preparados y formados para actividad determinada, como Claro. puede ser mediación o conciliación, sino que tenés, por ejemplo, el vecino que interviene en una dinámica entre dos personas y que se mete y dice fulanito tiene razón o fulanito tiene razón. El consejero, el familiar, pariente cercano, que tiene como un ascendente, que de buena onda dice, bueno, vamos por acá, les conviene esto, yo que vos no haría esto. Fíjate que entonces ya tenemos como intervenciones posibles, tenemos así espontáneas, no conscientes o no profesionales, podríamos decir el consejo, la opinión, el asesoramiento, bueno o malo, ¿sí? Y a eso va modificando algo en los deseos, en conductas posteriores de las personas, ¿sí? Y así podríamos encontrar varios tipos de terceros. No solamente los terceros son los mediadores. Claro que no. Y además me ponía a pensar esto, ¿no? Que necesario es que este tercero sea consciente también de lo que causa su intervención. Porque muchas veces no son intervenciones positivas, en el sentido de que entran a ese juego con una determinada actitud que no colabora tal vez con el fin que están buscando o persiguiendo, que es ayudar. Y a veces, ¿no? Como no te metas porque estás echando más leña al fuego. Entonces, desde ese lugar, como hablaba con Alfredo en la última parte que decía esto de profesionalizarnos no quiere decir estudiar 5 años en una carrera de mediación o de cómo ser el tercero, sino que profesionalizarnos también me parece que es como interesarnos en en qué manera podemos colaborar, y para esto hay un montón de herramientas, algunas de nosotros hoy podemos brindar, pero también invitar a los que tienen esta vocación, porque yo creo que para hacerlo tenés que tener vocación, no todo el mundo le gusta intervenir como un tercero en un conflicto, ¿no? Específicamente en un conflicto, o por lo menos como estamos nosotros tratando de encararlo, que es desde el lado de la pacificación o la resolución o un abordaje para terminar con ese conflicto, si es que se puede terminar, y si no, al menos dejarlo en un lugar mejor, ¿no? Y bueno, desde ahí es que también me gusta pensar qué es especial esta intervención del tercero, ¿no? ¿Qué es lo que hace que el tercero, cualquiera puede ser un tercero, Juan? Antes que nada pregunto, ¿hay algún, porque me hicieron una seña que había algún problema de sonido, se me bien a mí, Andrea, no sé si cualquier cosa me avisan, ¿sí? No quisiera estar... No, un poquitito cortado o con un mínimo delay. Yo al menos te entiendo bien, pero no sé los demás. Ajá. Sí, hay un poquitito de ruido, pero se entiende. ¿Se entiende? Bien. Entonces voy a tratar de hablar pausado y no quisiera perder la concentración en esta conversación por estos temas que nos aquejan, ¿no? Sí. Estaba pensando en el concepto de escenario, ¿no? Los diferentes escenarios. Hablamos de los distintos tipos de terceros y podríamos nombrar muchos, ¿no? Por ejemplo, el profesor como un tercero, el consejero, el profesional en cualquier disciplina. Es decir, sí, me parece que hay algo también que tiene que ver con en un orden simbólico lo que significa el número 3 también. Esto lo podríamos pensar. Fijémonos que no es lo mismo una dinámica de 2 que una dinámica de A3, donde ya aparece esta figura del triángulo, donde se pueden producir alianzas entre personas, percepciones, entran en juego las percepciones de traiciones posibles o sentimiento de traición, ¿no? Es decir, sentirme defraudado por el otro porque tiene un vínculo con el número 3 y así sucesivamente. Y en un triángulo todos somos el número 3 de otros dos.
¿sí? Ahí me parece interesante. Y acá me parece que es importante hablar del concepto de escenario, ¿no? Aparte, el tercero me da a esto de el tercero es el que viene cuando ya había un primero y un segundo, ¿no? Como cuando ya había otros dos, ¿no? Podemos pensarlo desde ese lugar. Sin entrar claro. en detalles, que como decimos siempre, que nos exceden a nuestra práctica y a nuestra formación, pero digamos desde la asociación que puede hacer cualquier persona, pensar esto del tercero, inclusive a mí me gusta mucho como ir a ver el origen de las palabras, ¿no? O por qué, cómo se definen. Y vos buscás tres en el diccionario y justamente dice esto, ¿no? El uno de tres, el que viene, y también dice el tercero en general es el que viene a componer a lo mejor una solución. Entonces hay un concepto, el tercero podría tener este lugar positivo de venir a ayudar y a arreglar. Sí, sin duda. Y en ese sentido estamos pensando en el rol del tercero al que nosotros apuntamos y que forma parte de las formaciones que damos y en el curso de posgrado, donde hablamos de terceros virtuosos y no de terceros en discordia, por ejemplo, o terceros que generan más ruido que el que había, ¿no? Justamente estamos para trabajar en la comunicación y el punto es que los escenarios no son todos iguales. Acá se me ocurren dos acepciones posibles, dos sentidos para hablar a qué nos referimos cuando hablamos de escenarios. Yo lo primero que pienso cuando hablo de escenario es el que me viene de mi profesión, de mi otra profesión y a la que le dedico mucho tiempo y energía, que es al teatro, ¿no? En el teatro, cuando hablamos de escenario, es un espacio delimitado donde suceden cosas y donde se muestran cosas, donde se realizan acciones performativas, es decir, acciones destinadas a ser miradas y observadas por otros que le atribuirán un sentido determinado a dichas acciones, ¿sí? Es el campo de batalla, para decirlo, para hacer la parábola de la negociación o la mediación con una pelea, ¿no? Aunque sabemos que no es solo pelea la negociación. En ese sentido, entonces, es un espacio, un territorio donde juegan fuerzas. Y tenemos que el rol del tercero no va a ser el mismo si se hace, por ejemplo, en el territorio de la fuerza 1, o en el territorio de la fuerza 2, o en territorio neutral. Yo creo que no hay reglas. Hay muchos estudios sobre cómo influye el territorio, el lugar donde se realizan las negociaciones. Hay estudios sobre cómo influye eso en el devenir del proceso de la negociación. En un lugar, cuando interviene un tercero, sería aconsejable que ese espacio sea un espacio neutral. En todo caso, el territorio de ese tercero, ¿sí? Acá tenemos un primer punto, pero también otra connotación posible u otro significado posible sería referirnos a la materia en cuestión, ¿no? En ese sentido, no sé si te ocurren a vos, Andrea, posibles escenarios en razón de la materia. Claro, por supuesto. En razón de la materia queremos decir en razón del tema sobre el que se está trabajando, ¿no? Entonces, por supuesto que es muy distinto la intervención en un escenario de una confrontación, ya sea dentro de una empresa, por ejemplo, o de una empresa con otra empresa, o digamos, técnicamente llamamos intrasistema o intersistema, o una cuestión familiar o una cuestión de pareja. Entonces el escenario también me parece que influye, o esto que llamamos escenario o el ámbito,
la manera en que el tercero actúa es diferente también según de qué se trate el tema, ¿no? Más allá de la disposición, como decías vos, del escenario en sí, que también me parece súper importante, pero creo que todos nosotros los que actuamos en distintos como gestores de conflictos o intervenimos en conflictos desde este lugar de tercero, nos vemos condicionados en el sentido de cómo aplicar las herramientas que tenemos, dependerá de a quienes tenemos adelante, y eso me parece súper importante, ¿no? No es un formato único para todos los conflictos, sino que está también en la habilidad del tercero, del que va a intervenir, está en la habilidad de decir qué voy a hacer adecuado, como decíamos el otro día en comunicación. Así como tengo que adecuar mi comunicación, también tengo que adecuar mi trabajo a quienes tengo adelante, ¿no? Cuáles son los requerimientos, cuáles son los antecedentes, bueno, todo esto que me parece que forma parte un poco de lo mismo, ¿no? Digamos, todo está relacionado. Yo pensaba, Andrea, siguiendo con la idea del territorio y la materia, vos lo enganchás con el tema de serían como los distintos contextos, ¿no? Con el nuevo escenario por el cual estamos todos atravesados hoy, que el escenario actual también condiciona en nuestro rol de tercero. Por ejemplo, un conciliador en asuntos del derecho del consumidor. Vos que sos, yo soy conciliador de consumo también, pero tengo mi experiencia más que nada y mi corazón muy puesto en la mediación y muy especialmente en la mediación familiar, ¿no? Vos tenés mucha experiencia en temas de consumidor. Ahí podríamos encontrar diferencias entre un rol y otro, ¿no? Y yo creo que son escenarios distintos. Ahora, por ejemplo, trabajar con familias, conflictos familiares, con todo lo que eso implica en cuanto a complejidad, a sensibilidad necesaria para entender el proceso y las etapas de los duelos que van elaborando las personas por una separación, por ejemplo, los procesos de pérdida, ¿no? Porque toda negociación siempre implica una pérdida. No son cuestiones que se puedan resolver muy fácilmente y el contexto virtual las condiciona completamente, condiciona nuestro rol de mediadores familiares. ¿Qué dirías vos, por ejemplo, comparando esto con lo que sería un conciliador de consumo en este caso? Ya, digamos, vos decís, referido a lo digital o a lo que estamos viviendo hoy, creo que es mucho más amable este sistema con la conciliación de consumo, porque es distinto, como decimos, el contexto, la relación previa, pero así todo, con la experiencia de este último tiempo que estamos haciendo conciliaciones online, lo que encuentro es que la dinámica es un poco la misma, y vuelvo a mi charla del otro día, no digamos para hacer referencia a esto, sino por la importancia de la comunicación y la necesidad de ser escuchado. Y todo el mundo, en un punto, la gente quiere que la escuchen. Entonces, el que viene con una queja necesita encontrar del otro lado a alguien que le dé importancia, que le legitime su reclamo. Hoy, por ejemplo, sin nombrar a nadie, porque sabemos lo de la confidencialidad y demás, ¿no? Pero hoy tenemos experiencia en reclamos tal vez más chicos, el consumo ha cambiado en este último tiempo de confinamiento, entonces reclamos por no me entregaron algo del supermercado o no me funciona el cable, y darte cuenta que hay un mundo atrás de esto, digamos, de escuchar historias y que la gente tiene ganas de contar esas historias. No es nada más, no me entregaste tal producto o no me funcionó internet, ¿no? Y cuando le das ese espacio, la realidad es que a mí al menos, como yo tengo mucha vocación por esto, que es otra de las cosas que yo quería manifestar hoy, ¿no? Que primero nos preguntemos si estamos interesados en ser esos terceros, en intervenir en conflictos desde este lugar.
Y la verdad es que a mí, como bien decís, me gusta consumidor, me siento identificada con el alma de la materia, que es ayudar a estas personas y nivelar ese desbalance que hay en el poder, en todo tipo. No vamos a entrar específicamente a qué pasa en el consumidor, pero nos podemos dar cuenta que hay un cierto poder que tienen las empresas que no tienen los consumidores, ¿no? Entonces, pero simplemente así, a primera vista, te digo, me parece que, que el contexto condiciona mucho, o el canal que estamos utilizando, pero que en esencia pasa exactamente lo mismo. La gente necesita comunicar lo que le pasó, aún con el queso o las, no sé, las verduras que no le entregaron, ¿no? Sí, o como vos decís, por ejemplo, el cable que se corta o la conexión que corta es un tema hoy que cobra una significancia especial. Yo estaba pensando que nosotros tal vez estamos dando un poco por sentado cuando hablamos de terceros, hablamos de mediadores o conciliadores, y posiblemente aquí hay varias personas que nos están escuchando que se interesan por la temática y que no son mediadores ni conciliadores, y que tal vez podrían confundir lo que es un tercero decisor con un tercero no decisor, ¿no es cierto? Por ejemplo, sale un poco, ¿no?, de esta casuística que mencionaste, de estos ejemplos. Más allá de estos terceros, yo diría los terceros espontáneos o los terceros cotidianos, como seres que mencionamos, ¿no? El consejero, el vecino, el cuestiona, el que opina, el que asesora. Podríamos decir que un tercero es el que está afuera y que no es parte. Es lo que me parece que define a lo que es un tercero. Y si nosotros nos queremos formar como terceros para intervenir en situaciones de conflicto y ayudar a las personas a que puedan gestionar sus conflictos adecuadamente, porque dije adecuado, porque esa es una interesante terminología, ¿no, Andrea? Con respecto a cómo nombrar a estos métodos de resolución de conflictos que son diferentes a los métodos adversariales tradicionales. Porque el primer tercero que se me ocurre, que es aquel que va a decir, bueno, usted tiene razón y usted no tiene razón, es el juez, ¿no? Ajá. Que está como en ese lugar de tercero ordenador, es en orden simbólico representa la ley. Representa la ley. Hay alguien que está fuera de nosotros dos, supongamos que vos y yo nos estamos peleando y discutiendo, hay alguien que está fuera de nosotros, vamos a suponer que fuera Alfredo, que está aquí, y Alfredo va a decir, no, vos, o esto para vos y esto para vos. En una lógica binaria, un tercero que decide. Esta es la primera diferencia entre los dos de terceros gestores de conflicto. El que es decisor va a tomar una decisión acorde a ciertos parámetros legales o de justicia, todo esto ya para hablar muchísimo, y lo que es un tercero que interviene y modifica las circunstancias, que no decide. Es decir, que deja, para decirlo en términos criollos, que le tira la pelota a las partes. Es decir, es el que les dice a los protagonistas del conflicto, ustedes son los decisores. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, ahí dijiste pelota, se me ocurrió, ¿no?, poner el ejemplo del fútbol, que creo que es a todos los argentinos, por lo menos alguna vez vimos un partido de fútbol, y entender esto del juez como el juez de línea que dice la pelota fue afuera, y digamos, en otro formato sería alguien que le dice, mira, estos son los límites de la cancha, fíjate si estuvo afuera, adentro, esto es lo que vos querés decir, sí, el que o traten de ver si pueden jugar siempre adentro de la línea, que es como marca, digamos, el reglamento, las buenas costumbres, o lo que lo querramos llamar, como la forma que lo, ¿no? A ver, ¿cómo ves? Sí, y
fíjate como ese tercero ordenador, digamos, podríamos decir, o que aporta algo, se coloca no juega ni para un equipo ni para el otro equipo. Y esta la imagen, esta metáfora es buena. Pero es el árbitro. El árbitro, en este caso, en el partido, es el que va a decir, usted cometió una falta, esto es así o así, está bien, está mal, fue gol, no fue gol, en esta lógica adversarial y binaria, ¿no? Donde hay uno que tiene la razón y otro que está equivocado. En cambio, este tercero, y a N me parece el aporte de algo que tiene que ver con un cambio de paradigmas, una forma de pensamiento que se viene transformando constantemente, aporta una forma de ver los conflictos que nos rodean, pero no solo desde un lado, por ejemplo, imaginemos que estamos viendo un elefante, ¿no? Digo, por decir un animal bien grande, y vos ves un lado del elefante, yo veo otro lado del elefante. ¿Quién de los dos es el que tiene la razón? Entonces, en todo caso, colocarse en el tercer lado, y todos nos podríamos colocar en el tercer lado, y esto toma un poco algo que a su vez William Ury trata, tomando a su vez a otros autores, ¿no? Todos vamos como tomando y abrevando distintas fuentes. Es no verlo ni de un lado ni del otro, sino verlo desde todo el panorama circundante, pudiendo tener una perspectiva circular. Esto me parece a mí que es muy interesante para pensarlo. Y en ese sentido, entonces, pensaban, a ver cómo lo ves vos, el conciliador de consumo, vos dijiste, y esto es una de las cosas que hacen a la formación de los conciliadores, que primero nos piden ser mediadores. Es decir, yo ya entiendo que acá hay una relación de género a especie. El conciliador... Primero nos piden ser abogados, ¿no? En este ámbito en el que nosotros nos desarrollamos. En este contexto y en este escenario, porque no en todos los países se requiere que un conciliador o un mediador sea abogado. Entonces, acá ya tenemos otro contexto, que es, por ejemplo, el mediador prejudicial, el conciliador de consumo, está en el registro de un sistema que se llama COPREC, quienes no lo saben, conciliación para las relaciones del consumo. Hay otros contextos, hay otros escenarios donde hay conciliaciones de consumo y no se requiere la formación previa ni de mediador ni de abogado, por ejemplo. Entonces, todo esto me lleva a mí a pensar un poco varias cuestiones. A donde yo apuntaba con lo del conciliador es en relación al tercer lado. El conciliador tiene que ser imparcial, pero como hay un principio del derecho que le otorga, digamos, un plus al consumidor por ser la parte más débil, en caso de duda hay que estar a favor del consumidor, el conciliador tiene que tirar la balanza un poco a favor del consumidor. ¿Es así? ¿Cómo es vos? ¿Cómo lo dirías? No, tirar la balanza no, porque no decide, pero sí tratar de nivelar el acceso que puedan tener a la información, tratar de asesorar en lo que pueda, en lo que esté, digamos, como duda, como que aparezca como una duda para el consumidor, pero también con este límite de no decirle esto es lo que tenés que hacer, sino decirle, claro, mostrarle sus posibilidades, ¿no? Y también al mismo tiempo, y me parece súper importante, que en conservar principios de respeto y de también legitimar el lugar en el otro está. Uno no puede en una audiencia de conciliación en consumo
desconocer el valor que tiene el representante o el apoderado de la empresa, y no solo, ya no como representante, sino también como persona, ¿no? Y tratarla con la misma delicadeza, dedicación, amabilidad y demás. O sea, esto es poner los principios básicos de cualquier mediación o cualquier conciliación, más allá de lo específico de consumidor, que como bien decís, tiende a pensarse que el consumidor ahí tiene más necesidad de ser asistido, y desde esa necesidad es que el consumidor asume un rol en un punto de, no sé si de representante, pero sí de ponerse a disposición para ayudarlo, ¿no? Claro. Ahí donde varía con la mediación, que partimos de la base de que las personas están en un pie de igualdad en cuanto a todo, aunque también eso es una convención o casi una ficción, porque vos podrás referir en tu experiencia cuántas veces, aún con asistencia letrada, vos notabas que las partes no estaban en esa igualdad en cuanto a aceptación del conflicto o conflicto, o a entenderlo, a la comprensión de la dimensión del conflicto o de las cuestiones que estaban en juego, ¿no? Sí, la profundidad, la complejidad que tiene un conflicto, y cuanto más historia e involucramiento personal hay en un conflicto, más complejo se hace trabajar en un proceso, porque a mí lo que me parece interesante para pensar es, yo que entrar un poquito en el tema de la formación de un mediador, lo que se requiere para ser mediador, y lo engancho con este tema de complejidad de la tarea y de entender que el mediador es un profesional que se prepara para intervenir en contextos complejos y diferentes, ¿sí? Y fíjate, mientras vos hablabas de diferencia entre el conciliador y el mediador, yo pensaba que leyendo algunos textos, a mí me gustan mucho los autores franceses, los europeos, para ir un poquito de el modelo que más que nada conocemos de negociación colaborativa de la escuela de Harvard, que lo que hace es distinguir entre el modelo ¿Perdón? No, perdón, te iba a hacer un aporte desde lo personal, digamos. Aparte tenés la ventaja de que a los franceses los lees en el idioma original, sos bilingüe, eso te beneficia un montón, y me imagino que es un atractivo también especial para vos, ¿no? Poder sí, no claro. traducción. Aunque inglés es también cierto. lo dominás, pero me parece que te es más cercano en tu afecto el francés, y veo que te encanta. Siempre mencionás autores. Me gusta, yo siento que los franceses siempre abren los europeos, es una generalización y nunca son buenas las generalizaciones, pero ve mucho esta cuestión de se abre a muchas preguntas. Fíjate que, y no nos venden una receta, ¿no? Cuando hablan de mediación, esto me llamó mucho la atención, revisando algunos conceptos. Nosotros acá en Argentina estamos muy acostumbrados, los que nos dedicamos a esto, a distinguir entre el conciliador y el mediador, marcando sobre todo, si pudiera marcar la diferencia entre ambos, es que el mediador es totalmente imparcial. La neutralidad del mediador, que quiere decir la ausencia de toma de partido, no involucrarse para nada desde lo interior, y realizar la menor cantidad de intervenciones posibles, y esto ya llevaría a los distintos modelos dentro de la mediación. En cambio, el conciliador sería un poco más interventivo, se mete más en la cuestión. Los franceses lo invierten esto, y me llamó la atención. Ellos dicen que el interventivo es mucho más el mediador, mientras que el conciliador es apenas un amigable contenedor. Esto me va entonces
no es la idea ahondar en esos laberintos del lenguaje, pero sí para pensar que cuando nosotros nombramos a un conciliador y lo diferenciamos de un mediador, tiene que ver con un contexto que es la Argentina, las leyes argentinas, los ámbitos de aplicación, los espacios, los territorios, los escenarios donde funcionan estos institutos, ¿no? Por ejemplo, hoy conversábamos, ¿no? Como en Colombia se hace la Cámara de Conciliación, y la Cámara de Conciliación en realidad es una cámara de mediación. Ellos asimilan el concepto de mediador al de conciliador. Sí. Y también, por ejemplo, en Estados Unidos el concepto de mediador no es nada que ver con nuestro concepto de mediador. También es una persona que interviene más, que soluciona, que estamos más cercanos a una cultura, digamos, a partir de las series y demás. Y cuando, me acuerdo que había una que se llamaba La Mediadora, y que nosotros decíamos, eso no es mediar. Claro, no es mediar para nosotros, pero quizás desde algún punto de vista un mediador que interviene más deja de ser mediador. No sé, tal vez habría que pensar, por un lado, como decís vos, de contextualizar en qué país o en qué región reciben los nombres, pero también pensar si tienen, cuántos puntos tienen en común y cuáles son los que podemos rescatar para que... Esto. Todo lo que cada cultura tiene una manera, porque los libros se escriben a partir de... ¿Quiénes escriben libros? Personas que piensan y que viven en una cultura y en un contexto determinado. Entonces están influenciados por eso. En Estados Unidos, otro de los libros que tenía por acá leyendo, hablan de... diferencian dos estilos. Ellos a los mediadores los dividen, ¿no? Y ponen los mediadores evaluativos por un lado y los mediadores terapéuticos por otro lado. Y leyendo un poco lo que ellos consideran un mediador evaluativo, sería un tercero mucho más activo, más frío, que ayuda a las personas a analizar los pros y los contras de cada situación, mientras que, para decirlo por el poco tiempo que tenemos, de una manera muy, muy acotada, ¿no? Mientras que el mediador terapéutico, como lo llaman ellos, sería el mediador que se mete mucho más en la cuestión personal, yo diría, la búsqueda de ayudar a las personas a una transformación. En ese sentido, nosotros tenemos otros nombres, pero más o menos podríamos decir que es el mediador de la escuela de Harvard, que es más para el acuerdo, el mediador de la escuela de mediación transformativa, que trabaja para cuestiones más allá de llegar o no a un acuerdo puntual. Entonces, a esto nos lleva a pensar que, bueno, nos inclinaremos más para un lado o para el otro según el escenario en el que estemos trabajando, ¿sí? Claro. Por eso digo, hay herramientas que las tenemos que tener en común, y si querés podemos chequear cuáles son o nombrar, mencionar cuáles son desde nuestro punto de vista, y habrá otras que tendrá ya que ver más con esto de arte que vos referías, ¿no? Que es saber darnos cuenta que cuáles de nuestras capacidades es necesario desplegar en ese momento, cuáles también van a ser aceptadas, ¿no? A lo mejor si uno interviene en una empresa no tiene que hablar tanto de otras cosas que sí hablarías en una cuestión familiar. A lo mejor también puede denominar mediación, o como decíamos antes, el tema del consumidor, hasta qué punto, ¿no? O sea, cuando alguien me menciona una preocupación personal, podría contar 1000 anécdotas, es verdad, hace mucho que trabajo en consumidor y tomé muchas audiencias más allá del COPREC, digamos, entonces me parece que es muy rico todo lo que uno puede contar, pero no vamos a hacer una cuestión de anécdotas, sino tratar de extraer lo fundamental. Y yo cada vez que hablo de esto,
lo que siempre digo es ojo con menospreciar la cuestión humana atrás de lo que se presenta como un problema de dinero o un problema meramente de intercambio, ¿no? Pero también ojo con meterse más, no abramos puertas que nos pueden complicar el asunto. Entonces, y que tampoco vamos a tener buena recepción, porque las otras personas también hay que respetar cuál es el límite y para qué usan el dispositivo o el ámbito en el que presentaron el tema, ¿no? Entonces, siempre decimos, no es terapia, no es, tal vez nosotros no tenemos esa vocación de cambiar el mundo, pero sí pensamos que las pequeñas pases, esas, ¿no? El pequeño trabajo que hacemos para resolver el conflicto puede generar algo bueno en ese momento. Hay que ver si la relación tiende a seguir o no entre las partes, y ahí será distinto el abordaje también. Entonces, pero hay que estar preparado, y eso forma parte de, no sé si queda mal decirlo en este ámbito, pero como de un poco de la cintura, ¿no? Que uno tiene, que es decir, me sé mover, pero porque tengo una base y tengo un conocimiento y tengo, como decíamos antes, una vocación y una práctica, ¿no? Por supuesto que al principio todos estamos más agarrados de la teoría, todos alguna vez dimos los primeros pasos en nuestra profesión, pero con los años uno va adquiriendo esa práctica que hace que uno detecte desde qué lugar conviene intervenir o dónde hay que reforzar o dónde hay que focalizar. A mí me parece que eso es algo muy importante también para pensar en nuestro día a día. O sea, a lo mejor acá, como decís vos, en ese momento en nuestra audiencia no hay ninguna persona que esté dedicada a esto, pero que sí en sus ámbitos, por ejemplo, trabaja en una escuela o trabaja en distintos lugares donde hay que intervenir en los conflictos, y bueno, lo que uno aspira es a inspirar justamente a que hagamos una reflexión, desde qué lugar yo me puedo situar, cómo me voy a situar, pues tengo que limpiar y despejarme de mi prejuicio y de mi mirada del mundo y ponerme a disposición de la de los otros desde un lugar técnico, pero sin dejar de lado esto de la importancia de lo humano, ¿no? Volvemos, yo estoy siempre sobre lo mismo porque me parece que como estoy convencida de esto, entonces la verdad que mi filtro es ese, ¿no? Es decir, lo técnico perfecto, pero adecuado a las personas que tenemos adelante. Si no, no tiene sentido. No tiene casi... Andrea, digo, sí. Sí, no, estaba pensando entonces qué importante es la formación. Me cambié de ambiente porque me informan que no me oyen, a mí que lo mío se entrecorta. ¿Puedo hacer una aclaración en cuanto a lo que escuchan? Le digo a los espectadores, en realidad se escucha un poco más lento, pero se entiende. Ya que estamos hablando de comunicación, le tiro ese tip porque lo van a entender. Si prestan atención, es más lento, no es que se entrecorta. Yo también estoy notando eso y ahora lo voy captando, lo que están diciendo que se entrecorta, pero se entiende. Ajá, bueno. Bien, porque me llegaron, mientras hablaba recién Andrea, me llegan varios mensajes donde me dicen que se entrecorta y una pena, realmente. Bueno, le daremos la vuelta. Tal vez en lo que quede grabado posiblemente se escuche bien. Estaba pensando, voy lento, entonces, Alfredo, ¿me conviene hablar lento o no? No, lo que se escucha es como que, por ejemplo, está hablando normal y de repente dice como lento. Es como un arrastre de palabra, pero en realidad es algo del sistema. Sí, entiendo porque me ha sucedido con otras personas. Bien, la idea, decía, de la formación, que me parece súper importante para que pensemos, ¿no? Otra cuestión cultural. Fíjate que si bien la meditación y estos métodos que podríamos llamar métodos adecuados de manejo de conflictos, han llegado ya desde algunas décadas atrás para quedarse, para instalarse y para desarrollarse, y el despliegue es increíble. La Argentina es un gran referente en este tema a nivel mundial, pero en todas partes
en muchas partes del mundo se trabaja mucho en estos métodos, ¿no? Y uno de los grandes temas, y que no me parece nada intrascendente, es el tema de qué se requiere para ser mediador. ¿Qué se requiere para ser mediador? Es decir, si quiere ser, por ejemplo, como aquí hay una ley que dice que hay que ser abogado y haber hecho un curso de 100 horas o de 180 horas, ya está aprobada una resolución para que se extienda a 180 horas y rendir un examen, eso es lo que dice la reglamentación vigente. Pero en se Argentina. requiere en Argentina. Yo me pregunto si un curso en Europa sea mediador, ¿no? En cinco días. Sí. Y en un contexto, Andrea, en un contexto que es el prejudicial. Ahora, en el amplio sentido de lo que es el trabajo posible del mediador, bueno, hay países donde exigen 20 horas, los primeros libros que leíamos, que nosotros nos nutríamos mucho de la bibliografía de Estados Unidos, que en los años 80 fueron quienes más desarrollaron la mediación, ellos exigían 20 horas, 40 horas, y con eso ya uno podía ser mediador. Después ese es un tema. Sin lugar a dudas, anticipo mi opinión, que la mediación debe ser, es una de las carreras del futuro, y creo que cada vez tiende más a profesionalizarse, y se debe requerir una formación casi universitaria, te diría yo. Entonces no es una especialización del derecho, tiene una particularidad que es transdisciplinaria, porque se nutre de muchas disciplinas. Se requiere, los libros estos franceses que te mencionaba, dicen que se requiere, para ser mediador, además de hacer una formación, tener experiencia en intervención en negociaciones. Objetivo y entrenar la objetividad, es decir, la objetividad sería la capacidad de poder mirar un asunto desde la perspectiva de uno y desde la perspectiva del otro, y tener la capacidad de no involucrarse afectivamente o interiormente desde la propia percepción, lo cual también es todo un entrenamiento, porque implica desprender y revisar muchas cuestiones de uno. Es decir, que hay una mirada al interior, ¿cierto? Totalmente. Una responsabilidad también hacia el interior, ¿no? Como decir, estoy atendiendo o interviniendo en conflictos de otras personas, y como decíamos antes, sé que mi intervención no es inocua, algo estoy provocando por el solo hecho de estar. Entonces la realidad es que asumir esa responsabilidad y también tener esa capacidad de darse cuenta si estamos preparados y si realmente queremos hacerlo, ¿no? No es nada más una salida laboral. Me parece que es tomar en cuenta que nuestra intervención tiene que estar fortalecida, o mejor dicho, basada en una vocación. Reitero esto porque me parece súper importante, ¿no? Sí, porque si no hay una pasión en esto y una... yo digo una intención de ayudar en un punto, ¿no? Ayudar a las personas que forme parte de una, o un interesarse por las relaciones humanas y por cómo se van desarrollando las relaciones humanas. Entonces es difícil. Pero acá, al decir esta palabra ayudar, quisiera, y si te parece, por mi parte, con esto yo ya iba redondeando nuestros temas. A ver, voy a sacar tal vez se escucha mejor, no sé. Sí, se escucha mejor. ¿Se escucha mejor? Que sí, se escucha mucho mejor. Bueno, mira, lo podría haber resuelto de entrada y no se me ocurrió. Y bueno. A ver, sí, perdón, se me fue ahí.
No, decías que ¿Quién habla? No, vos dale. No, me parece que estábamos hablando de la capacitación y de la responsabilidad y de todo lo que implica ser me acordé mediador. Sí, me acordé porque quería hablar de los peligros. Uh-huh. Digamos, los peligros de la mediación, que podría pensar que son los peligros que la mediación puede traer a la sociedad, o los peligros, las cuestiones que pueden hacer peligrar a la formación, a la mediación. Una deficiente formación de los mediadores, creo yo, que hace peligrar todo, porque fíjate cómo se extiende y se contagia como un virus, para usar una metáfora de hoy, que tiene que ver con la percepción que la sociedad tiene de los profesionales de la ayuda. Y confundir cuál es nuestro rol. No tener claro cuál es nuestro rol. Por ejemplo, pensar que nuestra tarea es ayudar a la víctima. Esto es una intervención de un terreno neutral. Pensar que nuestra tarea consiste en el asistencialismo, por ejemplo. Entonces me parece que delimitar y trabajar realmente, entrenar mucho y muy conscientemente el tema de ser neutral. Lo más difícil que hay, porque muchas veces nosotros podemos estar creyendo que somos neutrales y no lo. Esto es lo que quería decir. Claro. Sí, el tema de la neutralidad es nuestro gran tema, porque desde que somos seres humanos ya tomamos partido por algo, desde ese lugar partimos, ¿no? No somos máquinas, que es un gran tema que también podríamos haber desarrollado. Si podemos ser cambiados, nosotros los mediadores o los conciliadores podemos algún día ser cambiados por máquinas. Ya hay sistemas de resolución de conflictos online que prescinden, o sea, no tienen una persona, sino que hacen meros algoritmos y dicen estos conflictos se resolvieron de tal forma en otros momentos, probablemente esta fórmula sea buena para este conflicto, y desde mi punto de vista, no sé si es lo ideal, pero también es una realidad y es algo que puede llegar a existir o que puede llegar a difundirse, dado que hoy con las tecnologías están metiendo en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, sí. así como hablando de intervención, aprovechando, digamos, para relacionar un poco, como decimos, para ir cerrando, cuando hablábamos al principio de intervención, yo pensaba en las intervenciones quirúrgicas, ¿no? Algún día, por más que hoy los médicos tienen otras herramientas, ¿podremos reemplazar al médico? ¿Será que va a bajar solo el robot y se va a meter en un estómago o en un pulmón y va a hacer la tarea? ¿O va a ser una asistencia técnica a una tarea humana? Esta es una pregunta que me parece que está bueno que hasta nos quede y la sigamos trabajando, porque ¿qué va a pasar? Vos decías, en mi opinión, a ver qué decías vos. Yo lo que estaba pensando es que me parece que es muy posible que puedan existir estas experiencias de sistemas que trabajen estadísticos, con algoritmos, para ver si tantos casos se resolvieron de esta manera, entonces el procedimiento sería este y este, pero la persona humana y esa dimensión no cuantificable, que es la que yo mencioné el primer día, que es lo que el maestro de teatro Jerzy Grotowski decía: hacemos teatro para encontrar un simple contacto humano. Ese simple contacto humano es irreemplazable, por eso no hay dos casos iguales, nunca va a haber dos casos iguales. ¿Por qué? Porque hay dos personas iguales, no dos personas iguales. Entonces, ahí está justamente el arte
el arte de la mediación, hablando de mediación en particular, pero yo lo extiendo a todo. A relaciones más inmediatas, como pueden ser los temas del consumidor. Porque en el tema del consumidor, vos contabas hoy el problema de los quesos, ¿no? No trajeron el producto que querías a tiempo. Claro, ahí no hay una familia, no hay una historia, pero vamos a suponer que la hacemos por este medio, se prende la cámara o se abre la puerta de la oficina, del escenario neutral, y en ese momento se ilumina la sala, yendo con la metáfora teatral, y lo que empieza a jugar son las personas con el abogado de la empresa, el representante de la empresa, la persona que tuvo el problema, con sus emociones, con sus frustraciones, con sus necesidades, necesitan, como bien digo, ser escuchadas. Hay algo que nunca va a poder ser reemplazado por la máquina. Ojalá que no lo sea, pero no van a lograr. Va a ser posible. No, me parece que está claro que en esta situación también que estamos viviendo se remarcó la importancia de lo humano y la necesidad de lo humano. Estamos todos atravesados por el mundo entero, lo que nunca hemos pensado, por lo mismo, ¿no? Por la necesidad de volver a encontrarnos, volver a vernos. Entonces esto me parece que resaltó que los humanos necesitamos compartir, y compartir es también en estos espacios, ¿no? Donde la resolución de conflictos no sea, ojalá, me parece que lo más lindo sería aspirar a que no existieran este tipo de conflictos, es decir, yo quisiera que no hubiera audiencias de conciliación por mercadería no llegada en un supermercado, y no que hubiera una máquina resolviendo estos temas, ¿no? Entonces, como que ir más al fondo de la cuestión. Ojalá no tengamos trabajo porque las empresas entendieran justamente lo importante que es cumplir con su fin en la sociedad, que es entregar los productos y cumplir los contratos, y no tener que después ir a resolver esto, ya sea con una máquina o con una persona. Pero si se subsistieran, porque seguramente van a subsistir las causas de denuncias, que sí que sigamos con el elemento más personal, o más el aporte que podemos hacer desde el trabajo de nosotros, las personas, ¿no? Me parece que esto sí, pero marca la importancia, y digo, en este tiempo se remarcó porque nosotros a lo mejor no nos dábamos tanta cuenta de cuánto nos necesitamos. Exacto, sin lugar a dudas. Pero acá me parece entonces que entra una cuestión que es muy importante, y perdón que insista y vuelva sobre este punto, que es el tema de la formación, porque este rol del tercero, nosotros estamos diciendo lo importante que es, y la responsabilidad profesional que tenemos. Yo pienso en eso, en nuestra responsabilidad. Nosotros, cuando estamos interviniendo en una mediación o en una conciliación, no solamente estamos ayudando a resolver un conflicto, sino que también estamos enseñando algo. Estamos transmitiendo una forma de trabajar. Yo creo que hay muchos mediadores y conciliadores en nuestro país que tienen una brillante función, que tal vez por algunas cuestiones que hacen a miles de temas, honorarios, burocracias, cuestiones que complican la práctica, a veces se termina como ensuciando un poco la tarea. A mí me parece que no debemos perder ese norte y acordarnos de que tenemos una responsabilidad muy importante.
Y por supuesto, esto pensando para nosotros y nuestros colegas, pero pensando hacia las nuevas generaciones, los que se interesan por estas temáticas, que tengan la conciencia de que la formación es clave y fundamental. Por mi parte, estoy. Andrea, ¿te gustaría agregar algo? No, me gustaría justamente remarcar esto de la importancia de que la responsabilidad está en nosotros y nuestra vida y las decisiones y todo lo que nosotros estemos pensando no es casual. Hay el compromiso que pongamos, la responsabilidad que pongamos va a marcar la diferencia en nuestra tarea diaria, ¿no? No sé, a mí me gusta siempre contar alguna historia. No sé si tiene mucho que ver, pero mientras hablábamos y pensábamos sobre este tema, me acordé de algo que leí hace muchos años, que decía que unos niños querían desafiar al sabio, no sé, en Grecia supongamos, querían desafiar al sabio, que todo el pueblo lo consultaba porque decía que tenía las respuestas a todas las preguntas, ¿no? Entonces, con esa ocurrencia de la juventud y de los niños, se dice, vamos a desenmascarar a este sabio, no puede tener todas las respuestas de la vida. Entonces decía, llevemos un pájaro, nos ponemos un pájaro en la mano y le preguntamos si está vivo o si está muerto. Si nos dice que está muerto, abrimos la mano y lo dejamos volar, y si nos dice que está vivo, lo presionamos para matarlo y abrimos la mano y le mostramos el pájaro sin vida. Y entonces, bueno, van con este plan a consultar al sabio y entonces le hacen la pregunta y el sabio les dice, niños, esta respuesta es muy fácil, la respuesta está en sus manos, ¿no? Entonces, como que me pareció simbólico pensar que nosotros somos los que tenemos estas respuestas que surgieron acá y en este ciclo. Somos nosotros indagando en nosotros mismos y viendo qué decisiones tomamos, los que vamos a hacer que estas actividades que desarrollamos tengan uno u otro cariz o uno u otro sentido, encontrar el sentido en nosotros mismos, por qué lo hacemos, qué queremos hacer, qué aporte queremos hacer a nuestra sociedad. Y tal vez sea muy romántica mi mirada, pero siento que esto, digamos, es también importante remarcar en un mundo en el que a lo mejor a veces nos quedamos solamente en lo que nos puede traer el dinero bien ganado trabajando, nadie duda de eso, pero también darnos cuenta de si es el lugar en el que queremos trabajar, si es la función que queremos cumplir, y totalmente para eso nada mejor que hacer una introspección, ¿no? Acabas de hacer con este ejemplo tan lindo una definición o una distinción entre lo que es un mediador con mayúsculas o un conciliador con mayúsculas, o un tercero, ¿no? El lugar, honrar el número 3. Yo digo eso, honrar el número 3, que es el que te permite salir de esa lógica binaria de adversaria donde hay uno u otro que tiene la razón para entrar en el otro lado y encontrar otras cuestiones. Puede haber otras maneras de pensar. Y eso no hace con un labrador de actas. Por eso nosotros no somos labradores de actas ni profesionales que cumplen con una firma y un sello. Y esa es la responsabilidad que me refería. Y bueno, si cerramos con esto, una vez más te quiero agradecer porque yo me formé con vos o los primeros pasos los di con vos y los últimos también porque me ayudaste a preparar el examen para mediación hace más de 15 años y me alegra haberme encontrado con vos en el camino porque tenés esta impronta desde siempre y sabés transmitirla y te agradezco, como dije el otro día, una vez más que empezamos el recorrido en una nueva cátedra, en la nueva universidad, juntos, y bueno, invitamos a la gente a que nos acompañe, los alumnos que van a ser futuros alumnos, y los que no, bueno, vos siempre estamos ahí a disposición, ¿no? Bueno, Andrea, muchísimas gracias, mi fiel compañera, y por algo estamos juntos en este camino. Así que muchas gracias, muchísimas gracias, y a la UNSA un agradecimiento especial.
Así es. Sí, yo quería leer un comentario que dejó Silvana Niño, que dice que coincido con Luce, pero lamentablemente hay una gran cantidad de mediadores y o conciliadores que no hacen su trabajo, ni se esfuerzan para ayudar a resolver un conflicto en las partes y lo toman como salida laboral, nada más. Creo que va en Bueno, la línea de lo que decía. ¿Sí? Silvana es la persona que Sí, hace el Silvana. comentario. Claro, Silvana, creo que es justamente en esa línea todo lo que acabamos de hablar. Es, Sí. a ver, yo no puedo imaginar a qué te referís. Creo que hay muchos conciliadores y mediadores que hacen un trabajo muy serio y que se toman muy en serio, por ejemplo, el trabajo de actualización permanente, seguir formándose y, bueno, y que no lo hacen, lamentablemente lo que hacen es ayudar a que se cree un imaginario acerca de lo que es todo esto, ¿no? Por eso hablo de la responsabilidad. Claro, es importante, yo lo relaciono mucho al comentario de Andrea que decía el tema de la vocación, la responsabilidad, como decís, Juan, y la vocación también, como decía Andrea, ¿no? Iba pensando esas dos cosas, cómo Claro, interactúan. sí. Porque se nota cuando lo haces desde afuera y se nota cuando lo haces desde adentro, así de sencillo, ¿no? Cuando es una... Bueno, ahí nos puede hablar Juan del personaje y de cuándo está bien hecho y cuándo no, ¿no? En los cursos de teatro que decimos, cuando se nota que está impostado y cuando se nota que se pudo meter en su rol. Y me parece que en Sí, este caso... sí, el que trabaja maquinalmente, como un autómata, y el que, bueno, uno puede pensar, sí, me pagan poco, esto, otro, pero lo importante es cuando se abre el telón, para usar esta metáfora, ahí hay una persona que está sufriendo o que está preocupada y a la que tenés que atender. Y vos te formás para eso. Así que eso, como dijo Alfredo, es estas dos cuestiones, la vocación y la responsabilidad. Silvana agrega que por eso le pareció excelente la reflexión que hicieron al final, vocación justamente. Buenísimo, gracias. Gracias bueno, a ti. No sé gracias. si hay algo más, Alfredo, que quieras. Alguien en un momento nos dijo que, como para comentar, en la introducción faltó un poquitito los métodos de trabajo, porque por ahí se hace un poco difuso. Creo que también pasa que en este encuentro no podemos encerrar todo, pero te dejo por ahí si querés dar tu opinión. Perdón, no entiendo bien los métodos de trabajo del mediador. Claro, que faltó cerrar un poco la introducción como para agregar quizás un poco los métodos de trabajo, dice la persona. Ajá. ¿Entendés, Andrea? ¿Podrá referirse la persona con los métodos de trabajo? ¿Será por los distintos contextos, cuando hablábamos de los distintos contextos? Porque al principio, claro. Al principio hablamos de eso, ¿no? De cómo que se lleva adelante una mediación o una negociación o asistir a una mediación o asistir a partes que están negociando en un contexto, no sé, internacional, entre naciones o un contexto familiar, algo de eso tal vez. Entonces, ¿cómo sería? Sí, es la verdad que excede este espacio y por eso digo que quedamos en disposición para aclaraciones. Sí, bien, solamente para la persona que tiene esta inquietud, decirle que, bueno, que claro, nosotros llamamos a esta charla diferentes modelos de intervención, ¿no? Es decir, como es un tema muy amplio y que requiere de muchas horas y mucho tiempo de estudio, de formación y de entrenamiento, pero tratar de resumirlo en 2 o 3 frases, tenemos que decir que, bueno, repasando un poquito lo que dijimos, en principio, los terceros pueden intervenir de acuerdo a distintos modelos. Primero clasifico los terceros en los terceros espontáneos,
cotidianos, que son aquellos que mencionamos que sin tener conciencia intervienen. Luego están los terceros decisores, es decir, aquellos terceros que tienen poder de decisión como un juez, un árbitro, y luego tenemos los terceros no decisores, que son, por ejemplo, el mediador, el conciliador, el facilitador, el gestor de buenos oficios, que son personas que están preparadas, formadas para intervenir en contextos de conflictos y que, según la situación de que se trata, tendrán diferentes funciones. En el caso del conciliador, por ejemplo, para decirlo muy resumidamente, tendrá una intervención un poco más activa en defensa del consumidor, sin perder la imparcialidad. En el caso del mediador estará mucho más distante del conflicto, teniendo plena conciencia de que no puede intervenir con su propia impronta, pero puede, dentro de la mediación, encontramos distintos modelos de intervención más interventivos, valga la redundancia, y más distanciados en ese sentido, ¿sí? Pero todos esos modelos son procesos complejos que tienen etapas, como todos los procesos, que son flexibles y que requieren de un seguimiento de las etapas del conflicto. Porque hay que conocer de conflicto, hay que conocer de comunicación, hay que conocer de métodos, hay que conocer de leyes, hay que conocer de psicología, teatro. Un poco esa es la idea. Traté de resumir, dije 2 frases, dije más de 2 frases. Sí, perfecto. Incluso yo, por mi parte, invito a los espectadores que vean las webinars anteriores, porque en las anteriores se habló de conflicto interno, interpretación, también Andrea nos habló de cómo usa su cuento y cómo cambia la perspectiva en una mediación. Entonces es importante también el recorrido hacia atrás para que entiendan esta charla, porque hoy se tocó otra vez muchos temas, pero están muy conectados con los encuentros anteriores, en mi opinión. No, claro, pero, parte de un ciclo. Hicimos 3 charlas, hoy era un poco claro. la de cierre y compartir los 2. Y yo quería aclarar, o más que aclarar, digamos, dejar en claro que todo comunica, ¿no? Que es algo que el otro día surgió de nuestra charla, todo comunica. Entonces, también sepamos que el otro nos está leyendo, digamos, todos los gestos, todo tipo de participación que hagamos. Entonces, por eso digo que se nota cuando uno no lo hace con ganas, con dedicación, con amor, si se quiere, ¿no? Como decían las mamás, ¿no? Antes, que la comida era más rica porque se hacía con amor. Y creo que también tiene que ver con estos días que estamos recuperando y decimos qué rica tal cosa, y bueno, porque le pusimos dedicación, porque nos esmeramos, porque miramos recetas. Entonces, en nuestro trabajo también me parece que tenemos que poner ese, reitero, porque estoy convencida de esto y me parece que ayuda a que nos pensemos, ¿no?, como profesionales, ponerle todo lo nuestro, lo mejor que tenemos, y seleccionar también lo que creemos que no está bueno, porque en nuestra vida personal podemos ser como digamos, como podemos, pero en nuestra vida profesional tenemos que mantener una línea, porque las expectativas que crea el otro es respecto a un rol, no a una persona. O sea, vienen al conciliador y esperan encontrar un conciliador con tal y cual característica. No importa que la persona hoy se levantó mal, o se sentía mal, o no tiene ganas de nada, o lo que sea. Entonces, nosotros ahí sí que nos tenemos que poner bastante, o sea, es una postura profesional, ¿no? Así es. Bueno, creo que a muchos les gustó la reflexión del final. Bueno, y por el momento no tenemos más preguntas. Bueno. Bien, entonces terminamos acá, agradeciendo nuevamente, y quieren hacer consultas, pueden hacerlo
Andrea, lo decís, a nuestra... Tenemos un Instagram que es mediación, poder contactarnos en forma directa, y lo estamos terminando, digamos, está en proceso, no en proceso de armado, sino que estamos también queriendo subir algunos artículos y algunas reflexiones que vamos a ir compartiendo en este tiempo, así que podemos también a pedido, ¿no? Digamos, si alguien quiere que hablemos de algún tema en especial, estaría lindo que nos manden un mensaje en privado y trataremos de complacer esa necesidad. Sí, también podemos comentar que, bueno, aún no están definidas las fechas, pero hay un programa ejecutivo que en el contexto del posgrado que vamos a estar dando en la UMSA, posiblemente en noviembre, ¿no? Donde Sí. vamos a tratar estos temas, por supuesto, con mucha mayor profundidad, metiéndonos en los procesos y en las herramientas. Sí, seguramente en nuestras redes de UMSA también van a estar viendo información sobre estas actividades. Perfecto. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, un placer como siempre, Juan, Andrea. Gracias. Gracias UMSA también por el espacio, y a todos los que nos acompañaron en esta fecha. Una vez más invito a que vean las webinars anteriores, y muchas gracias, y damos por finalizada la transmisión del día de hoy. Gracias, Alfredo, gracias a todos, un saludo y que estén bien. Gracias.